Queremos resolver la ecuación trigonométrica seno x igual 0 negativo punto 32 en el intervalo de 0 a 2pi. Entonces, lo primero que hay que reconocer aquí es que el valor de la función seno es negativo. Y porque seno θ es igual a y dividido por r, el seno es negativo donde y es negativo, y porque y es negativo en el tercer y cuarto cuadrante, los ángulos que satisfarán nuestra ecuación debe terminar en el tercer y cuarto cuadrantes. A continuación, observe cómo el valor de la función seno es negativo, 0.032, por lo que debemos reconocer que no vamos a encontrar el valor de la función seno fácilmente en el círculo de la unidad. Estamos usando triángulos de referencia y, por lo tanto, tendremos que usar la calculadora gráfica para resolver esta ecuación. Entonces, comenzando con la ecuación dada, seno x es igual a 0 negativo punto 32. Para resolver esta ecuación para x, tomaremos el seno inverso o el arcoseno de ambos lados de la ecuación. Entonces tendríamos seno inverso o arcoseno de seno x es igual a seno inverso o arcoseno de 0 negativo 32. Observe en el lado izquierdo, el seno inverso del seno x se simplifica perfectamente a solo x, porque el seno inverso y el seno se deshacen mutuamente. En el lado derecho tenemos seno inverso o arcoseno de 0 negativo 32. Entonces desde aquí iremos a la calculadora. El primer paso es asegurarse de que estamos en modo radianes, así que presionaremos la tecla de modo. Y observe cómo se resalta radian en la tercera fila. Entonces volveremos a la pantalla de inicio. Y ahora vamos a presionar el segundo seno para el seno inverso o el arcoseno del 0 negativo 32. Cerrar paréntesis y entrar. Y observe cómo la calculadora nos está dando un ángulo de aproximadamente 0.03257 radianes. Así que sigamos adelante y anotémoslo. X es aproximadamente 0.3257 radianes. Pero observe cómo el ángulo que nos dio la calculadora no es un intervalo de 0 a 2pi. Avancemos y dibujemos una posición central optimista. El lado inicial estaría a lo largo del eje X positivo, y el lado terminal estaría en algún lugar en el cuarto cuadrante, digamos que estaría aquí. Donde porque este ángulo es negativo, estaríamos girando en sentido horario. Pero lo importante a reconocer aquí es que el ángulo de referencia para este ángulo sería positivo 0.3257 radianes. Esto nos ayudará a encontrar el ángulo en el cuarto cuadrante en el intervalo dado. El ángulo que estamos buscando en el cuarto cuadrante en este intervalo sería el ángulo formado al rotar desde el contador del lado inicial hasta aquí. Lo que significa que una solución en el intervalo dado sería x es aproximadamente el ángulo dado por la calculadora del 0 negativo 32. 57 más una rotación completa en sentido antihorario más 2 radianes pi. Avancemos y encontremos este valor en la calculadora gráfica. Como todavía tenemos este ángulo negativo en nuestra calculadora, podemos presionar más y luego 2pi. Enter. Entonces el ángulo que estamos buscando en el intervalo dado en el cuarto cuadrante sería aproximadamente 5.9575 radianes. Entonces, esta es una solución para la ecuación dada y el intervalo dado. Pero recuerde que el seno también es negativo en el tercer cuadrante. Entonces ahora necesitamos encontrar otro ángulo en el tercer cuadrante. Eso tendría el mismo valor de función seno del 0 negativo 32. Y ese ángulo tendría que tener el mismo ángulo de referencia que el ángulo aquí en el cuarto cuadrante. Entonces, para encontrar el ángulo en el tercer cuadrante, esbozaremos un ángulo de referencia de 0.3257 radianes. Entonces el ángulo en el tercer cuadrante terminaría aproximadamente aquí, donde nuevamente la medida del ángulo de referencia o el ángulo entre el eje X, y este lado terminal sería aproximadamente 0.3257 radianes. Entonces, el ángulo que estamos buscando en el intervalo dado sería el ángulo que comienza a lo largo del eje X positivo y termina aquí en el tercer cuadrante. Observe cómo encontrar la medida de este ángulo. Tomaríamos media rotación y sumaríamos el 0.3257 radianes, lo que significa la solución en el tercer cuadrante serían pi radianes más el ángulo de referencia de 0.3257 radianes.
Así que volveré a la calculadora y encontraré esta suma. Entonces nuevamente tenemos pi, entonces podemos presionar segundo y luego la tecla de intercalación o exponente, y luego más el ángulo de referencia del punto 0 positivo 3257 radianes. Ingrese y así nuestra segunda solución en el intervalo dado, sería aproximadamente 3.4673 radianes. Y creo que para nuestra tarea, en realidad, primero ingresamos un ángulo más pequeño y el ángulo más grande después. Espero que hayas encontrado esto útil.